El 5 de agosto de 1993, Arina Tiven y David Moss, una pareja recién casada, partieron hacia el Parque Nacional Ziba Creek para una breve escapada tras su boda. Habían recibido un vehículo nuevo, un Ford Explorer negro como regalo del padre del novio. Era una celebración sencilla, sin lujos, solo naturaleza, silencio y la promesa de un nuevo comienzo. Al día siguiente, desaparecieron sin dejar rastro. Nadie respondió a las llamadas. No hubo señales de auxilio, ni ruidos sospechosos, ni testigos. El último registro del vehículo fue captado por una cámara de seguridad en una gasolinera rural a las afueras del parque, alrededor de las 10:36 de la mañana. Después, silencio absoluto. La policía local, sin evidencias de violencia o secuestro, consideró la posibilidad de una fuga voluntaria. Tal vez huyeron por impulso, sugirió un oficial ante los medios. Willie Moss, padre del novio y empresario de renombre, apoyó esta versión. Son jóvenes, emocionales, se escaparon de todo esto. En contraste, Margot Tiven, madre de Arina, se negó a aceptar esa conclusión. Desde el primer día sostuvo que algo no encajaba. Ella conocía a su hija, su prudencia, su carácter organizado. A lo largo de los años, Margot presentó denuncias, envió cartas a los medios, contrató investigadores privados y organizó búsquedas independientes, pero con cada mes sin respuestas, su voz se apagaba más. No hubo pistas, ni movimientos bancarios, ni llamadas desde el extranjero. La historia desapareció de los titulares. En 1995, el caso fue archivado oficialmente. Para el 2006, ya nadie hablaba de los Tiven Moss. La carpeta con sus nombres estaba enterrada en el archivo del condado, junto a decenas de otros casos olvidados, hasta que un estudiante universitario, sin buscarlo, reactivó una historia que parecía condenada al olvido. Julian Brake, joven investigador de ciencias ambientales, comenzó a estudiar la evolución de los ecosistemas del pantano en Ziba Creek. Usando tecnología satelital, comparaba imágenes de décadas anteriores para detectar cambios topográficos. En una de esas imágenes, captada en agosto del 93, notó algo extraño en una sombra alargada, simétrica, parcialmente sumergida en una zona fangosa. Inicialmente pensó en una formación natural, pero tras filtrarla digitalmente, el contorno reveló la silueta inconfundible de un vehículo no era normal. No había registros de autos abandonados allí. El área no era accesible sin equipo especial. Julian notificó al laboratorio de su universidad, que a su vez contactó con las autoridades locales. Al verificar las coordenadas, una brigada de rescate acuático acudió al lugar. Lo que extrajeron fue un Ford Explorer deteriorado, con el capó deformado y las ventanas rotas, pero aún reconocible por su número de identificación. En el interior encontraron una mochila de lona, un abrigo de hombre, una cámara dañada por el agua y una cinta de cassette con la inscripción Primera Danza. No había cuerpos, no había señales de violencia, solo vestigios de una historia. Detenida, la policía reabrió el caso. Las preguntas comenzaron a reaparecer, como insectos despertando tras el invierno. Para unos, no era más que una coincidencia. Para Margot, era la primera evidencia física en 13 años. Una grieta en el cielo, un comienzo, aunque tardío. Para saber qué ocurrió realmente entre los árboles y el fango, Julian Brake no era un investigador con experiencia en criminalística, ni un experto en desapariciones, sino un estudiante de último curso, que mientras analizaba patrones de humedad en los pantanos de Ziba Creek, detectó algo que no correspondía a ninguna formación geológica conocida. Una mancha rectangular y simétrica que se repetía en todas las imágenes aéreas de agosto de 1993 y desaparecía por completo en las capturas posteriores, lo que lo llevó a revisar archivo tras archivo hasta comprobar que esa sombra coincidía, en forma y proporción, con la carrocería de un vehículo tipo SUV, lo que generó en él una mezcla de ansiedad técnica y curiosidad humana, difícil de clasificar, por lo que decidió enviar la muestra digital al laboratorio de cartografía de su universidad, donde confirmaron que el objeto hundido no era parte del entorno natural, sino un cuerpo extraño sumergido en un área poco explorada del pantano, lo cual llevó el caso a manos del Departamento Ambiental del Condado
y finalmente a las autoridades competentes, quienes activaron un protocolo de rescate sumergido, tras constatar que las coordenadas coincidían con un sector del parque cerrado al público desde mediados de los años 90, donde solo se permitía ingreso con autorización especial. Y fue precisamente allí, bajo 1,5 metros de barro y raíces acuáticas, donde el equipo de rescate extrajo los restos oxidados de un Ford Explorer negro, cuya placa VIN coincidía exactamente con el vehículo que David Moss conducía al momento de su desaparición, y aunque el vehículo estaba parcialmente colapsado, y la parte trasera mostraba signos de corrosión avanzada, en el interior aún quedaban elementos intactos, como una mochila azul con bordado floral, que luego fue identificada por Margot Tiven como propiedad de su hija, además de un abrigo de hombre de tela impermeable, 2 boletos de ingreso al parque fechados el 6 de agosto, An Kasit Khan, a la inscripción escrita a mano Primera Danza, y un portadocumentos que contenía copia del acta de matrimonio. Lo que no se encontró fue ningún rastro humano ni marcas evidentes de alteración externa, lo cual llevó a la policía a considerar múltiples hipótesis, desde accidente de navegación hasta desaparición intencional, pero sin resultados concluyentes. Mientras los medios retomaban la historia como un misterio irresuelto que volvía a surgir del lodo después de más de una década. En medio de esa reactivación mediática, el padre de David, Willie Moss, reapareció brevemente en una declaración pública escueta donde minimizaba la importancia del hallazgo, afirmando que el descubrimiento del coche no constituía prueba de ningún crimen y que los jóvenes bien podrían haber abandonado el vehículo voluntariamente. Pero para Margot aquello fue un punto de inflexión emocional, porque por primera vez en 13 años tenía una confirmación tangible de que su hija sí había estado en el parque, sí había ingresado en ese sector, y que al menos parte de lo que la rodeaba seguía allí, como si el lugar se negara a olvidar lo que otros ya habían sepultado en el olvido. Y fue esa convicción lo que motivó a las autoridades a asignar formalmente un nuevo investigador al caso, el detective Burr, un agente veterano con historial en casos sin resolver, quien de inmediato percibió que los objetos encontrados no encajaban del todo con la narrativa oficial de una fuga espontánea, porque la presencia de pertenencias personales organizadas, la ausencia de signos de pánico en el interior del vehículo y la extraña coincidencia de las fechas sugerían una secuencia de hechos cuidadosamente encubierta, por lo que decidió ampliar la investigación no solo a los elementos físicos, sino también a los testimonios silenciados por el tiempo. Porque si algo enseñaba Ziba Creek, era que las respuestas no siempre se encontraban en la superficie. Margot Tiven, acompañada por un oficial del departamento, ingresó a la sala de evidencias del condado con la determinación de quien ya no esperaba milagros, pero tampoco aceptaba el abandono. Y aunque la mayoría de los objetos rescatados del Ford Explorer le resultaban familiares, la bolsa de lona que su hija solía llevar al trabajo, el impermeable de David con la costura deshilachada en el puño izquierdo, e incluso un pequeño llavero con forma de búho que decoraba el retrovisor, hubo un elemento que quebró la línea previsible del inventario: un collar masculino con colgante metálico, en forma de letra L, hallado en el compartimento lateral del conductor, que según Margot, no pertenecía ni a su hija ni a su yerno, y cuya existencia ella nunca había observado en fotografías ni en recuerdos previos al viaje, lo que encendió en su mente una alarma distinta, más aguda, menos abstracta, como si ese objeto representara una presencia que nunca debió haber estado allí, una sombra adherida a la intimidad de un momento que se suponía solo suyo, por lo que solicitó autorización para revisar nuevamente la habitación de Arina, clausurada y conservada desde su desaparición, donde halló en el fondo del armario una chaqueta masculina etiquetada por un hotel de nombre La Palmera, así como un frasco casi vacío de una colonia de origen europeo que, según registros aduaneros, no estaba disponible en el mercado estadounidense en la década de los 90. Y al investigar el nombre del hotel, descubrieron que se trataba de un establecimiento en Nuevo México frecuentado por estudiantes universitarios, lo que estableció una conexión inmediata con Leo Jarrett, un excompañero de estudios de Arina que, según antiguos conocidos, había mostrado un interés persistente en ella durante su época universitaria, aunque esa relación nunca fue tomada en serio por la
familia ni por la policía en su momento, ya que Leo desapareció pocas semanas después de la pareja, y su ausencia se interpretó como un caso no relacionado. Sin embargo, la coincidencia del nombre, la letra en el colgante y el hotel impreso en la chaqueta componían un triángulo de indicios demasiado precisos para ser ignorados, por lo que el detective Burr ordenó revisar nuevamente todos los testimonios y registros vinculados a personas del círculo íntimo de los recién casados, descubriendo que varios nombres mencionados en los primeros informes no fueron investigados en profundidad, como si el enfoque inicial hubiera sido limitar el caso a una fuga romántica para cerrar el expediente con rapidez. Y esa superficialidad inicial permitió que posibles vínculos con terceros pasaran desapercibidos, generando ahora un vacío de 13 años en el que podrían haberse ocultado muchas cosas, incluida la posibilidad de que la pareja nunca estuviera sola en el viaje, y que la narrativa de un paseo de bodas haya sido, desde el principio, una versión incompleta de los hechos, algo que Margot siempre había presentido, pero que nunca pudo demostrar hasta ese momento. Y a medida que nuevas piezas se alineaban, surgía una atmósfera cargada de sospechas latentes, donde el silencio no era prueba de inocencia, sino un espacio propicio para que ciertas presencias pasaran desapercibidas, como si todo lo que se hallaba ahora, el colgante, la chaqueta, la fragancia extranjera, no fueran simples objetos olvidados, sino huellas sutiles de una historia paralela, que había ocurrido al margen de lo visible, una historia que por años permaneció hundida en lo cotidiano, esperando a que alguien se atreviera a mirarla con otros ojos. Willie Moss, a pesar de la reapertura formal del caso y de la solicitud expresa del detective Burr, se negó rotundamente a permitir el acceso completo a los archivos personales de su hijo David, argumentando motivos de privacidad familiar y sosteniendo que no existía ningún documento relevante que pudiera aportar algo nuevo. Sin embargo, el hermano menor de David, Luke Moss, que colaboraba ocasionalmente con tareas administrativas en la empresa familiar, accedió de forma voluntaria a revisar cajas almacenadas en el sótano de la casa, donde encontró una postal sin sobre firmada únicamente con la letra L, cuyo contenido aludía a una corrección pendiente y a una vigilancia nocturna sobre una persona no mencionada por nombre, pero cuyo tono coincidía sorprendentemente con una entrada del diario de Arina que Margot había entregado a las autoridades en 1994, entrada que en su momento fue desestimada como una expresión emocional sin implicaciones reales, pero que, ahora, leída en paralelo con la postal, revelaba una inquietante sincronía de lenguaje, estilo y preocupación, lo cual reforzaba la sospecha de que Leo Jarrett no solo no era un personaje irrelevante en la historia de Arina, sino que había mantenido un contacto más cercano, quizás no físico, pero sí psicológico, con la pareja en los días previos a su desaparición. Y mientras esta nueva conexión comenzaba a tomar forma, surgió otra línea de investigación que añadió una capa más espesa de incertidumbre, cuando se descubrió que Luke Jarrett, hermano de Leo y empleado de seguridad en Mostec, desde principios de los años 90, figuraba en registros internos de acceso como presente en la sede central de la empresa la noche del 5 de agosto, es decir, el mismo día en que David y Arina partieron hacia Siva Creek. Y aunque en apariencia esto no representaba una contradicción directa, el hecho de que no existieran registros posteriores de su presencia ni constancia de sus movimientos los días siguientes abrió la posibilidad de que ambos hermanos estuvieran más vinculados de lo que parecía con el núcleo familiar de los Moss, especialmente porque el propio Willie Moss había mantenido relaciones laborales con miembros de la familia Jarrett en el pasado, algo que nunca fue mencionado en los informes iniciales, como si las coincidencias no hubieran sido detectadas. Peor aún, hubieran sido ignoradas deliberadamente, y ante la presión creciente, el detective Burr intentó entrevistar nuevamente a Willie, quien adoptó una postura aún más hermética, reiterando que su familia no tenía vínculos con ningún tipo de conducta impropia y acusando a los investigadores de revictimizar a los suyos, pero la resistencia misma fue interpretada como un indicio de que había aspectos del pasado que deseaban mantenerse ocultos, ya no solo por miedo al escándalo,
sino tal vez por la necesidad de proteger una imagen corporativa construida durante décadas, porque lo que estaba en juego ya no era solo el recuerdo de una pareja desaparecida, sino la posible existencia de una red de omisiones, relaciones no declaradas y silencios que se habían institucionalizado, creando un entorno donde la verdad, si existía, estaba cuidadosamente fragmentada y repartida entre documentos, personas y lugares estratégicamente separados, de modo que ningún elemento aislado fuera suficiente por sí solo para reconstruir lo que realmente ocurrió esa noche. En el camino hacia los pantanos, la orden de allanamiento solicitada por el detective Burr fue aprobada con rapidez tras la acumulación de indicios que, aunque aún débiles en valor judicial, configuraban una imagen cada vez más densa en cuanto a presencias no registradas y objetos fuera de contexto. Y así fue como una mañana de octubre, el equipo de investigación accedió al pabellón de huéspedes, ubicado en la parte trasera de la propiedad de los Moss, una pequeña edificación habitualmente usada para visitas de negocios o empleados. De paso, donde dentro de un armario cerrado con llave, encontraron una caja de cartón sin etiqueta, cubierta por una manta vieja, que contenía una serie de elementos nunca antes mencionados en ningún acta, entre ellos, una postal de bodas distinta, a las que la pareja había enviado, un recorte fotográfico con los rostros arrancados, y un frasco de perfume europeo, idéntico al hallado en el cuarto de Arina, sobre cuya superficie se detectaron huellas dactilares parciales, que, tras ser analizadas, coincidieron con las del expediente de Leo Jarrett en el registro de la universidad, lo cual estableció oficialmente un vínculo físico entre ese objeto y una persona, cuya presencia había sido sistemáticamente ignorada durante más de una década. Y aunque Willie Moss alegó que dicha caja pertenecía a antiguos inquilinos y que no tenía conocimiento de su contenido, la coincidencia temporal entre su hallazgo y los nuevos rastros puso en duda la versión de los hechos mantenida por la familia hasta ese momento, una tensión que escaló drásticamente apenas horas después, cuando se informó del fallecimiento de Luke Jarrett en una habitación de motel, donde fue hallada una nota sin firmar que decía simplemente: no podía seguir callando, lo que dio lugar a una investigación paralela por parte del forense local, quien no halló signos de lucha pero sí rastros de medicamentos que indicaban un deterioro psicológico prolongado. Y aunque el dictamen oficial habló de un acto voluntario, el contexto general comenzó a inclinar las interpretaciones hacia otro tipo de presión, una que no era explícita pero sí constante, como si la cercanía al caso, el conocimiento parcial de ciertas verdades y la imposibilidad de compartirlas hubieran erosionado la estabilidad emocional de alguien que hasta entonces había sido descrito como reservado, pero funcional. Y mientras los medios comenzaban a difundir teorías no confirmadas, el detective Burr dirigió su atención hacia los archivos electrónicos de Mostek, en busca de cualquier comunicación que pudiera vincular la empresa, directa o indirectamente, con los hermanos Jarrett. Y fue entonces cuando un correo fechado en agosto de 1993 emergió entre las copias almacenadas en un servidor auxiliar. Un mensaje escueto que contenía una confirmación de reserva a nombre de Ellen Jarrett, en un pequeño hotel rural ubicado a menos de 3 kilómetros del acceso sur de Siva Creek, exactamente en la noche en que se perdió todo rastro del vehículo de los recién casados. Y aunque la reserva por sí sola no constituía una prueba definitiva, su existencia desmontaba la teoría de la coincidencia, porque ahora había constancia de que Leo estaba en la zona en el momento crítico, aunque su presencia no figurara en ningún informe ni testimonio anterior. Y ese vacío documental no parecía accidental, sino más bien producto de una omisión sistemática que empezaba a fisurar el relato oficial mantenido por la familia Moss, como si el tiempo, al avanzar, no borrara la historia, sino que la devolviera deformada, fragmentada y cargada de silencios, demasiado convenientes para ser ignorados. El 10 de octubre de 2006, apenas 5 días después del hallazgo en el pabellón de huéspedes y la muerte de Luke Jarrett, el equipo de rescate regresó a Siva Creek con un escáner de penetración profunda que permitía detectar irregularidades bajo el lecho fangoso,
sin necesidad de excavar de forma invasiva, y fue durante una de esas pasadas, cerca del perímetro, donde se había extraído el Ford Explorer, que una anomalía vertical interrumpió la uniformidad del terreno, un elemento denso que no coincidía ni con raíces ni con formaciones minerales, por lo que se procedió a una extracción controlada de la zona, y a menos de 1 metro bajo la superficie, apareció un fragmento óseo parcialmente incrustado en el lodo, cuya morfología fue catalogada preliminarmente como humana, detalle que llevó la pieza al laboratorio forense del estado, donde, tras días de pruebas genéticas, se confirmó que correspondía a Arina Tivan, con lo que se estableció por primera vez la certeza de su fallecimiento, aunque las condiciones del hallazgo no ofrecían respuestas, sino nuevas preguntas, ya que el resto del cuerpo no fue localizado, y la disposición del fragmento sugería una posición no deliberada, pero tampoco producto de un entierro formal, lo que dejaba abierta la posibilidad de una caída accidental, aunque sin descartarse del todo otro tipo de interacción previa. Sin embargo, el elemento que más desconcertó al equipo no fue el hueso en sí, sino un objeto encontrado a escasos centímetros en un brazalete masculino identificado por Margot como propiedad de David Moss, lo que indicaba que ambos habían estado, al menos en algún momento, en el mismo punto del bosque, pero sin que existieran otros indicios materiales del joven, cuyo cuerpo, ropa o pertenencias no aparecieron en ningún radio cercano, lo cual abría escenarios dispares, que iban desde una separación forzada hasta una huida individual posterior, aunque sin pruebas que sostuvieran ninguna de esas hipótesis con firmeza. Y mientras los medios titulaban con frases ambiguas que sugerían resolución, la realidad para Margot era exactamente la contraria, porque aunque el hallazgo ponía fin a 13 años de incertidumbre sobre el destino de su hija, lo hacía de una forma que dejaba al descubierto una cadena de errores, demoras y omisiones que habían permitido que la historia permaneciera enterrada a escasa distancia de un sendero turístico transitado por miles de personas cada año, como si la naturaleza misma hubiera absorbido el secreto sin protestar. Y fue esa proximidad, esa cercanía física entre lo oculto y lo visible, lo que más le perturbaba, porque revelaba no solo el abandono institucional sino también una especie de ceguera colectiva, una normalización de lo inexplicable que había permitido que una tragedia se confundiera con el paisaje. Y aunque el informe final hablaba de causas indeterminadas y descartaba signos de violencia evidente, Margot sentía que lo verdaderamente violento había sido el silencio posterior, esa ausencia de búsqueda real, esa rapidez con la que se archivó el caso en su momento, y por eso, aunque tenía en sus manos un certificado forense, se negaba a firmar cualquier declaración de cierre, porque para ella la verdad no estaba en el hueso rescatado ni en la pulsera reconocida, sino en las cosas que no se hallaron, en los rastros deliberadamente desdibujados y en los vínculos que nunca se investigaron, porque Arina, pensaba, no se había perdido por azar ni por imprudencia, sino que había sido arrastrada hacia un lugar que no debía pisar y abandonada allí, por personas que aún conservaban sus nombres intactos en registros donde las palabras culpa o responsabilidad nunca llegaron a imprimirse. El día posterior a la confirmación forense del hallazgo, mientras la prensa comenzaba a especular sobre una posible clausura del caso, la policía emitió una orden de búsqueda contra Leo Jarrett como persona de interés, sin imputaciones formales, pero con suficientes elementos circunstanciales como para justificar su localización. Sin embargo, al consultar bases de datos migratorios, descubrieron que Jarrett había abandonado el país en 2003, supuestamente rumbo a América Central, y desde entonces no existían registros oficiales de entradas, ni salidas, ni actividad financieras, ni señales electrónicas, como si se hubiera disuelto en una zona de sombra administrativa, difícil de rastrear. Y mientras las autoridades trataban de reconstruir su itinerario, un nuevo giro surgió cuando Ray Dwan, antiguo jefe de seguridad de Mostec, durante la década de los 90, renunció inesperadamente a su puesto en una empresa subsidiaria y se trasladó fuera del estado sin notificar motivo alguno, lo que en principio no fue considerado relevante hasta que un periodista independiente, que preparaba un reportaje documental, Sabra El Caso, recibió de manera anónima una grabación de una cámara de seguridad
de una gasolinera en las afueras de Baton Rouge, fechada una semana antes del hallazgo de los restos de Arina, donde se observaba a Duane conversando con un hombre cuya complexión y fisonomía coincidían notablemente con las fotografías conocidas de Leo Jarrett. Aunque el rostro permanecía parcialmente oculto por una gorra y la imagen carecía de resolución suficiente para una identificación definitiva, lo que añadió una capa más de inquietud al relato ya fragmentado, ya que sugería no solo que Jarrett seguía con vida, sino que se encontraba en contacto con alguien vinculado directamente a los Moss en un momento clave, lo cual, de ser cierto, desmontaría por completo la imagen de un testigo periférico y lo colocaría en el centro operativo de una historia mucho más organizada de lo que se había supuesto. Y fue precisamente esa posibilidad, la de una estructura paralela de encubrimiento, la que motivó al detective Burr a revisar nuevamente todos los movimientos financieros y corporativos de Mostek durante los años posteriores a la desaparición, pero se encontró con una barrera legal en gran parte de los archivos. Habían sido transferidos a un consorcio externo durante una reestructuración de 2005, y el acceso a los datos requería procesos judiciales que tomarían meses, si no años, lo cual empujó la investigación hacia un punto muerto operativo, pero no narrativo, porque mientras las instituciones se ralentizaban, los indicios seguían acumulándose, como piezas dispersas, que aunque sin encajar del todo, señalaban en la misma dirección. Y para Margot, ese momento representó una especie de quiebre interno, no porque la búsqueda hubiera terminado, sino porque comprendió que el sistema que debía proteger a su hija había dejado de perseguir la verdad para protegerse a sí mismo, como si cada nuevo hallazgo provocara más incomodidad que revelación. Y a pesar de la frustración, ella se aferró a la idea de que lo descubierto hasta entonces no era un final, sino apenas un borde, un contorno de algo mucho más grande, donde las acciones individuales no bastaban para entender el conjunto, porque detrás de la desaparición de Arina no solo se escondía un error humano, sino un entramado de relaciones, lealtades y omisiones que, por acción o por silencio, habían permitido que los hechos se diluyeran en una narrativa de casualidad que ya nadie podía sostener sin que se tambaleara todo lo construido alrededor de la familia Moss, a comienzos de noviembre de 2006. Mientras la investigación perdía tracción mediática y los titulares comenzaban a desviar su atención hacia otros temas, una noticia inesperada sacudió el entorno del caso en una madrugada. Un incendio de origen eléctrico, según el informe preliminar de bomberos, consumió el ala norte del edificio de archivo de Mostek, una sección que almacenaba documentos físicos y digitales relacionados con operaciones internas de la compañía desde principios de los años 90, incluidos registros de seguridad, informes de personal y correspondencia corporativa, lo que en otro contexto habría sido solo una pérdida administrativa, pero en este caso representaba la destrucción de uno de los pocos vínculos tangibles entre los Jarrett y la familia Moss en el periodo que rodeaba la desaparición de Arina. Y aunque el equipo de investigación solicitó acceso inmediato a copias de respaldo, descubrieron que los servidores donde se almacenaban los duplicados habían sido inhabilitados tras un supuesto intento de acceso no autorizado ocurrido pocos días antes, lo que imposibilitó toda recuperación automática de la información. Y mientras los expertos en ciberseguridad evaluaban si la falla era producto de sabotaje o de negligencia técnica, se supo que Julian Brake, el estudiante que había reactivado el caso al identificar el vehículo sumergido en los pantanos, recibió correos anónimos con mensajes inquietantes que sugerían que su implicación en el caso podría traerle consecuencias. Y apenas una semana después de reportar los mensajes, su proyecto de investigación fue abruptamente cancelado por la universidad sin explicación pública. Su beca fue revocada, y su acceso al laboratorio quedó suspendido. Low lavó a abandonar el programa de posgrado e irse del estado, dejando tras de sí una cadena de eventos que, para muchos observadores, no podía ser leída como mera coincidencia, ya que configuraba un patrón silencioso de aislamiento progresivo, que parecía destinado a borrar cualquier línea de continuidad que conectara los hechos recientes con las preguntas aún abiertas. Y mientras todo esto ocurría, Margot Tiven enfrentaba sola una nueva etapa de invisibilización institucional, porque tras un breve periodo de apoyo y cobertura pública,
la atención volvió a diluirse. Los funcionarios dejaron de responder sus solicitudes con urgencia. Los canales de comunicación con la fiscalía se tornaron cada vez más opacos, como si la aparición de los restos hubiera servido para cerrar simbólicamente un caso que, en Los Ecos, seguía lleno de vacíos, y la frustración de Margot crecía al ver cómo el aparato que por fin parecía moverse, ahora retrocedía, en silencio, como si hubiera una voluntad no declarada de no avanzar más allá de lo ya descubierto. Y en ese clima de parálisis disfrazada de procedimiento, comenzaron a circular versiones no oficiales que buscaban desacreditar el relato completo, insinuando que Arina y David quizá habían planeado desaparecer, que Leo Jarrett era solo una figura secundaria inflada por los medios, que el rastro de Mostek era demasiado tenue para justificar nuevas acciones, construyendo así una narrativa alternativa que, sin negar abiertamente lo ocurrido, diluía su gravedad mediante explicaciones funcionales que restaban urgencia al asunto. Y fue entonces cuando Margot comprendió que no bastaba con encontrar piezas sueltas, que la verdad no emergía por acumulación de indicios, sino que debía ser forzada a salir, sostenida por la voluntad de quienes no estaban dispuestos a aceptar que los nombres importantes siempre escapaban del fondo del pantano sin mancharse. En diciembre de 2006, Margot Steven, agotada por años de espera, y por los meses recientes, marcados por una falsa sensación de avance, decidió publicar un video testimonial dirigido al público, no como una acusación directa, sino como un llamado a la memoria, una recopilación cuidadosa de documentos, cartas, recortes y objetos que había conservado con precisión obsesiva desde la desaparición de su hija. Y en ese mensaje, sin dramatismo ni montaje, simplemente alineó sobre una mesa las pruebas físicas que nadie quiso mirar de cerca a la postal sin remitente, el brazalete de David hallado junto a los restos, el frasco de colonia extranjera, las fotografías recortadas, las copias de las denuncias rechazadas, y tras esa exposición visual que no contenía teorías ni conclusiones, solo la evidencia, dispersa que nunca había sido integrada como un todo, esperó algún tipo de reacción institucional, pero ninguna llegó, porque la Fiscalía respondió días después, con una notificación oficial, que declaraba el caso en pausa indefinida, por falta de nuevos elementos y ausencia de sospechosos localizables, y a partir de ese momento, cualquier solicitud adicional fue redirigida a canales administrativos que no ofrecían respuestas, lo cual marcó un nuevo punto de quiebre psicológico para Margot, no tanto por la pérdida de su hija, que ya había sido procesada en un plano íntimo, sino por la constatación de que el aparato encargado de buscar justicia se había rendido ante lo que no podía explicar. Y esa resignación oficial generó un efecto dominó en el entorno del caso. En los medios retiraron a sus corresponsales, los foros digitales dejaron de actualizar las discusiones, y los grupos voluntarios que se habían creado para seguir la investigación cerraron por inactividad, como si la historia entera se deshiciera lentamente, hasta convertirse en un recuerdo brumoso, del que solo quedaba una fecha, un lugar y dos nombres. Porque el cuerpo de David nunca fue encontrado. La figura de Leo Jarrett desapareció de toda alerta activa del Interpol tras una reevaluación de prioridades estratégicas, y Ray Duan, pese a los vínculos no esclarecidos, jamás fue interrogado oficialmente, ya que su expediente laboral fue archivado sin observaciones, lo cual consolidó la percepción de que lo esencial del caso había sido enterrado bajo capas de burocracia, desgaste y conveniencia. Y mientras tanto, Willie Moss vendió silenciosamente la empresa familiar a un consorcio internacional, transfirió su residencia a un rancho privado en Montana, y declinó toda solicitud de entrevista o comentario, manteniéndose al margen de una narrativa que alguna vez lo rozó, pero que ahora parecía no afectarlo en lo absoluto, como si el paso del tiempo le hubiera permitido reescribir su papel en la historia, dejando a Margot sola con una fotografía enmarcada sobre la repisa, una habitación intacta desde 1993, y una carpeta llena de nombres que ya no figuraban en ningún archivo official. Porque cuando una historia pierde valor jurídico y se convierte en una carga sin beneficios para quienes deben custodiarla, lo habitual es que se diluya sin escándalo, sin ruido,
sin resolución, hasta convertirse en una estadística neutra. Y eso fue lo que finalmente ocurrió. Ana Erina pasó a ser un número más. David, una ausencia sin causa. Y el caso completo, una estructura erosionada, donde la verdad, aunque posible, ya no encontraba espacio para salir a la superficie. En el año 2023, cuando el caso Tivan Moss llevaba casi 2 décadas sin avances, sin juicios y sin nuevos documentos públicos, un periodista local llamado Alean Vargas decidió retomar la historia para un documental independiente, centrado en desapariciones no resueltas del sur del país, y tras revisar archivos fragmentados, consultar fuentes dormidas y recopilar versiones cruzadas, logró contactar a Margot Teven, quien aceptó recibirlo en su casa, con la condición de que no buscara dramatización ni réplicas emocionales, solo hechos, fechas, nombres y omisiones, porque después de tantos años, su forma de resistencia ya no era la búsqueda de justicia institucional, sino el acto íntimo de sostener viva una historia que el sistema había querido borrar. Y así fue como durante 3 días, entre cintas antiguas, carpetas rotuladas a mano y objetos personales cuidadosamente preservados, Elian grabó más de 10 horas de material, con declaraciones que nunca antes se habían dicho en cámara, y detalles que no figuraban en ningún expediente oficial. Y cuando regresó a su estudio para comenzar el montaje, recibió un mensaje anónimo que insinuaba que ciertos temas debían mantenerse en reserva por motivos de seguridad. Pero Elian, lejos de detenerse, organizó los primeros 10 minutos del proyecto y los envió a una productora de distribución digital, que aceptó revisarlo tras confirmar que la historia tenía potencial narrativo. Sin embargo, 2 semanas después, la oficina donde se almacenaba el material fue alcanzada por un incendio nocturno, cuyo origen, según el parte de los bomberos, fue un fallo en una conexión térmica, lo cual no resultaría extraño si no fuera porque el edificio contaba con instalaciones renovadas, sistema de corte automático y un historial técnico impecable. Y aunque el fuego no se extendió más allá de un ala lateral, consumió por completo los discos duros donde se encontraba la copia maestra del documental y el respaldo original. Y aunque Elian logró recuperar algunos fragmentos parciales desde su computadora personal, las partes más sensibles, las grabaciones con Margot, las imágenes de los objetos, los correos impresos, quedaron completamente destruidas. Y lo que siguió fue un proceso silencioso de retraimiento, porque la productora canceló cualquier colaboración. El periodista recibió llamadas de origen desconocido y, ante la falta de respaldo, decidió archivar el proyecto, quizás convencido de que insistir en el tema implicaba obstáculos difíciles de superar. Y finalmente, sin opciones ni respaldo, archivó el proyecto en un disco externo y abandonó el tema, como si se hubiera convencido. Y mientras tanto, Margot continuó con su vida suspendida entre el duelo privado y la espera vacía, con la rutina inmutable de quien ya no espera nada, pero tampoco olvida. Y cada semana, caminaba hasta la orilla del pantano en Ziba Creek, no como acto de homenaje, sino como una forma de mantenerse cerca de un lugar donde la realidad había sido absorbida sin dar respuestas, y allí, sentada frente al agua inmóvil, contemplaba un paisaje donde todo lo esencial había sido silenciado sin desaparecer, porque el pantano no oculta, simplemente conserva. Y aunque los nombres que debían responder ya no figuraban en ninguna lista, y los que podían hablar se esfumaron o callaron, ella sabía que la verdad no se entierra, solo espera en la superficie, como un reflejo que no se deja tocar, pero tampoco se borra. Y quizá por eso, cada tanto, alguien vuelve a mirar hacia allí. Wisey pregunta, sin decirlo en voz alta, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en agosto de 1993? Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. El propósito de esta historia es invitar a la reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular, sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad
Por el contrario, la historia muestra cómo las malas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia en sí. Usted, o alguien cercano, se encuentra en una situación moral o vital difícil. No duden en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerden, la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.